Hello everybody, welcome to the English class session 17. El día de ayer hablamos acerca de los verbos infinitivos. Ahora vamos a continuar hablando de los infinitive, pero esta vez con los gerunds. ¿Qué son los gerunds? Ya hace algunos meses, hace algún mes, hace algunos días, hace algunas clases, hemos visto que los gerunds son los verbos ing. Muy bien, ahora vamos a ver, ¿alguna vez en su oración han visto dos verbos juntos? ¿Cómo es eso posible? Claro que es posible, pero sin embargo me indican que mi segundo verbo tiene que ir ya sea en gerund o infinitive. Pero ¿cómo sé cuándo va gerund o cuándo va infinitive? Pues es el primer verbo, es el que te va a indicar si va gerundio o si va en infinitivo. Por ejemplo, si mi primer verbo es enjoy, recommend, participate, pull off, complete, discuss, keep, discuss, finish, mind, suggest, avoid, postpone, practice, consider, stop, quit, mention, delay, appreciate, imagine, risk, like, miss, admit, can help, invoke o resist, mi segundo verbo va a ser en ing, es decir, en gerund. Por ejemplo, I consider studying English this year. Yo estoy considerando estudiar inglés este año. Sin embargo, si mi primer verbo es ask, hope, wait, appear, plan, after, agree, plan, demand, seem, can or can afford, intend, decide, promise, would like or love, deserve, need, want, help, choose, would hate, refuse, wish or expect, mi segundo verbo va a ir en infinitivo. Por ejemplo, I decide to study English this year. He decidido estudiar inglés este año. Sin embargo, también existen el mismo verbo o el verbo y luego puede estar en gerund o puede estar en infinitivo. Las dos opciones son válidas. Sin embargo, pueden ser que sean de igual significado o sean significados diferentes. ¿Cuáles son los verbos? Began, love, cambiar, start, prefer, propose, continue, hate, neglect, like, can stand, or case. Por ejemplo, I love study English. I love to study English. Oh, I love studying English. En clase veremos más ejemplos.
Muy bien, nuestro segundo tema es Relative Clause. ¿Qué son los Relative Clause? Son una especie de conectores o son palabras que nos permiten unir dos oraciones que tengan ya sea el mismo sentido o unir dos oraciones en un mismo contexto. Vamos a verlo ahora. Los relative clause más conocidos son el who, el what, el which y el that. El who lo usaremos especialmente cuando hablemos de personas. El what cuando hablemos de objetos. El which cuando hablemos de objetos, cosas. Y también entra en este grupo los animales. Y el that cuando usemos ambos casos. Al hablar de relative clause, hablamos de dos tipos de relative clause. Los defining clause y no defining clause. Los defining clause es cuando nos dan dos oraciones, pero no exactamente enfatiza o da una información adicional, sino que ambas oraciones no pueden separarse. Por ejemplo, Mary is a girl who lives next door. O Mary, who lives next door, is a doctor. Si se dan cuenta, los defining clause no tienen comas. Es decir, que esa oración no se puede obviar. En cambio, los no defining clause va entre comas, porque está enfatizando o está adicionando datos acerca del sujeto. Por ejemplo, Mary, who lives next door, is a doctor. Mary, quien vive al lado, es doctor. Como pueden ver, el who lives next door enfatiza a Mary, es decir, le da un dato adicional sobre Mary. Sin embargo, si yo quito esa parte, mi oración no pierde sentido. Pero los defining clause no se pueden quitar esa parte porque si no perdería el sentido de nuestra oración. Los adjective defining clause. Para identificar cómo ponemos los defining clause, lo vamos a ver de la siguiente manera. Por ejemplo, Miss Wong is very beautiful. Miss Wong es muy bonita. She teaches us English. Ella nos enseña inglés. Como estamos hablando de Miss Wong, es una persona, pues vamos a usar el relative clause de who. Entonces sería, Miss Wong, who teaches us, is very beautiful. Mi relative pronouns en este caso vendría a ser el who. Y mi adjective clause, mi adjetivo, es el teach us English. Nos enseña inglés. Entonces sería Miss Wong, quien nos enseña inglés, es muy bonita. En cambio, los no defining clause nos dan una información suplementaria, es decir, una información adicional acerca de el objeto. Por ejemplo, Miss Wong, who has many boyfriends, is 5D class teacher. Miss Wong, quien tiene muchos novios, es de la clase 5D, es profesora de la clase 5D. Es decir, esa información adicional no tiene nada que ver con nuestra oración, simplemente estamos adicionando información acerca de Miss Wong. A diferencia de la oración anterior, que estábamos dando datos de la situación del contexto que lleva nuestra oración, y esa información no se puede quitar porque es relevante. Sin embargo, el no defining clause
te da información suplementaria acerca del sujeto. El which, como habíamos indicado anteriormente, es para cosas o animales. Leamos esta siguiente oración. The book cost $100. Oración número 1. Oración 2. The book is put on the desk. ¿Cómo vamos a juntar nuestra oración? Usando el which. Entonces, mi respuesta seguiría la siguiente. The book, which is put on the desk, costs $100. O si quieres, podemos ponerlo también de esta forma. The book, which costs $100, is put on the desk. El orden de los factores no afecta el producto. Lo puedes poner en cualquier orden, pero que tenga el mismo sentido. No vamos a poner ningún tipo de comas aquí, porque son información relevantes que no hay nada adicional. Siguiente ejemplo. Ahora vamos a hacerlo con who, que habíamos indicado que era para personas. Tenemos nuestra primera oración. The man is driving the tractor. The man earns $5,000 a month. Ahora lo vamos a juntar poniendo el relative clause who. Entonces, ¿cuáles son nuestras respuestas sugeridas? The man who is driving a tractor earns $100 a month. O la otra opción sería, the man who earns $5,000 a month is driving a tractor. El orden de los factores no afecta. Podemos usarlo de las formas. Recuerden que no le ponemos coma porque no es una información suplementaria del sujeto, sino es una información importante para que le dé contexto a nuestra oración. Ahora vamos a usarlo con that. Habíamos indicado que el that era para ambos casos, ya sea para personas o para cosas. Por ejemplo, the camera that costs 1,000 pounds is incredible. And the camera bought yesterday on sale today. Como podemos observar, el primer that está reemplazando acerca de la cámara. Está dando información acerca de la cámara. Información que es relevante, que no se pone en comas. Sin embargo, aquí, la cámara, no le hemos puesto el that porque lo podemos obviar. Acá, si desea, hubiésemos puesto de esta forma. The camera that you bought yesterday is on sale. Lo hubiésemos puesto o no, no afectaba nuestra oración.